aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicación. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en el domingo 25º del tiempo ordinario. Nos estamos acercando ya a la etapa final de este año litúrgico, ciclo B, para ya dar inicio, pues, dentro de 9 semanas, el nuevo año litúrgico. En esta ocasión, pues, como se pudieron dar cuenta, en la lectura evangélica de hoy, como todas las lecturas, se parece a lo que escuchábamos el domingo anterior, pero tiene una diferencia. La diferencia que observamos en este domingo es que se los dice propiamente a sus apóstoles, a los 2. En cambio, la lectura de hace 8 días, como pudieron ustedes escuchar, que fue a Pedro, y después cuando Pedro quiso, entre comillas, corregir a Jesucristo de lo que pensaba hacer o de lo que le iba a suceder, entonces Jesucristo dice que se voltea y habla a todos los que le seguían. Entonces esa es la diferencia que tienen las lecturas de hace 8 días con las lecturas de hoy. Pero digamos las cosas parecen, digamos que son, que también les pasa lo mismo que hace 8 días. Pedro no entendía por qué el Mesías, según el concepto que él tenía, no lograba como comprender de por qué el Mesías tenía que sufrir. Y como se ve, ahora también dice muy explícitamente, pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicación. Pues al parecer son, digamos, los 2 pasajes son como iguales, pero la verdad es que no. Porque cuando dice aquí la lectura, pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicación, significa que ellos sí entendieron, porque como recordábamos hace 8 días, decía explícitamente el texto y lo decía todo con entera claridad. Lo que pasa es que no cabía en su cabeza, no cabía. Entonces esa es como otra diferencia que está en este domingo. Pero bueno, esas son como las circunstancias y diferencias que hay en la lectura de hace 8 días y la lectura de ahora. Ahora, por consiguiente, vamos a considerar algunas otras cosas. ¿Qué otras cosas? Fíjense que, como explicábamos, aunque brevemente la semana pasada, la idea que tenían todos los judíos hablando del Mesías era una especie de héroe mítico que iba a quitar el yugo opresor de los romanos al estilo davídico. Entonces, cuando los apóstoles están siguiendo a Jesucristo, ellos tenían como esa mira. Y esto hacía que ellos, a pesar de que estaban sufriendo, porque iban a ver enfermos, caminaban largas distancias, cosas que tenían que padecer, pues en principio la aguantaban y tenían en la cabeza como, bueno, ahorita nos toca sufrir, pero en cuanto Jesús se tome el poder en Jerusalén, entonces ahí vamos a estar ya bien. Es algo así como el lenguaje moderno de ahora. Digamos, ¿quién va a ser el ministro de Cultura? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? ¿Quién va a ser el ministro de Comunicaciones? Ellos estaban pensando en tomar el poder de esa manera.
Por eso también la pregunta que hace Jesucristo es como sarcástica, porque ellos están pensando demasiado humanamente, es decir, como la política del momento actual. Y por eso es que Jesucristo, haciéndoles esta pregunta sarcástica, y ustedes de que venían platicando por el camino, no es que Jesucristo no se diera cuenta de lo que venían platicando, porque en realidad se da cuenta. Por eso es que después coloca ese ejemplo que es como raro. Para nosotros es un poco raro, pero para los que lo escucharon, que son los apóstoles, era absolutamente raro, era completamente eso, no tiene por dónde agarrar para el judío. Nosotros más o menos lo entendemos. ¿Por qué pone Jesucristo este ejemplo? Dice, el que recibe en mi nombre a uno de estos, se refiere a un niño, me recibe a mí. Y después, oiga, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. ¿Por qué dice ese Jesucristo después de estos tres pasajes que hemos escuchado? ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque Pedro, los discípulos, están pensando muy humanamente, como ya expliqué. Entonces, resulta que Jesucristo les da como una volteada de lógica. Porque en realidad lo que está diciendo Jesucristo cuando toma a aquel niño, entonces está diciendo, miren, yo y mi Padre en realidad somos muy simples, somos muy sencillos. Nosotros no tenemos ningún poder, como ustedes piensan. ¿Por qué digo eso? Porque no se trata de que Jesús pone al niño ahí de ejemplo por la razón de que él es inocente, como solemos decir. No, sino que culturalmente el niño, en esas circunstancias de aquella época, el niño valía absolutamente nada, no valía nada. Por consiguiente está diciendo que el que recibe a este niño me recibe a mí, o sea, yo no tengo ningún poder. Y asústese, porque dice, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Ya se dio cuenta la volteada de lógica que nos da Jesucristo? Porque en el caso de los apóstoles tenían en la memoria, como digo, el mesianismo davídico, ¿verdad? De guerra, de política, de poder, ostenta el poder, y resulta que no es así. En el caso de nosotros también, nosotros estamos acostumbrados a creer en el poder de Dios. Es una predicación que hoy abunda. Creemos en el poder de Dios. Dios es poderoso, Dios es magnífico, entonces Él todo lo puede. De hecho es así, pero Jesucristo pone a Dios su Padre, como aquel que no tiene poder. Por eso es que el que me recibe a este pequeño me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado, y habla de Dios su Padre. O sea que Jesucristo le está diciendo, ¿verdad? Como les dijo también a Santiago y a Juan, el que quiera ser el primero, usted quiere ser ministros de poder, ustedes quieren ser los que toman el poder, pues lo siento mucho, no hay poder. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todo y el esclavo de todos. O sea, la volteada de lógica que nos dan es impresionante. Y por eso nosotros también en la iglesia, digamos, hablando ya de nuestra circunstancia eclesial, todo aquel que tiene un cargo en la iglesia, no se trata de que el sacerdote, por ejemplo, que la iglesia le ha dado una labor pastoral, no es que él se tome el poder, no es que él es el que mande, sino es el que sirve. Y todo aquel que tiene un cargo en la iglesia, el catequista, el ministro, el coro, el lector, es un servicio que se da. De hecho, la palabra ministerio significa servicio. Entonces, para que también nosotros no abundemos en esas realidades, porque a veces confundimos, digamos, la realidad social, por ejemplo, los cocodes, en la política también, digamos, el que es el presidente, pues toma el poder, el cocode, el presidente del cocode, tiene el poder. Y en la iglesia queremos a veces tener esas circunstancias. Entonces, yo soy el presidente, aquí soy el que manda, soy yo, usted me tiene que obedecer a mí. No, esa no es la realidad, sino que es el que va a servir a sus hermanos. Eso es lo que está diciendo Jesucristo ahí. Y por último, una cosa que tampoco nos sigue cabiendo a nosotros, como lo platicamos el
domingo, hace 8 días, ¿por qué no cabe en la cabeza de que el Mesías tiene que padecer? ¿Cuál es? Porque la razón que explicamos hace 8 días. Nosotros tenemos que saber para alcanzar gloria hay que caminar por el camino que Cristo caminó, por el camino de la cruz, por el camino del sufrimiento, porque es una cosa bien extraña, como dice la primera lectura de este domingo, que al hombre bueno, al hombre justo, al hombre santo, dicho en palabras actuales de la iglesia, por alguna extraña razón, la gente dominada por el pecado, la gente dominada por el mal, entonces sí, se siente como acosada, simple y sencillamente por la persona de bien. Es impresionante, pero cuando en las circunstancias laborales que nosotros solemos tener en cualquier circunstancia de trabajo, la persona que se porta honradamente, que es un hombre de bien, que es un hombre que actúa en la verdad, el mundo se le va encima, es una cosa impresionante, eso tenemos que entenderlo. Y por eso es que cuando nosotros ya lo captamos, como Pedro dice aquí, digamos la lectura dice, y tenían miedo de pedir explicación, en realidad sí entendían. Lo que pasa es que no se atreven a ir detrás de Jesucristo porque saben que pueden parar crucificados. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando actuamos en la verdad, en cualquier circunstancia que nosotros tenemos de trabajo, cuando se nos está presionando para actuar en el mal, uno dice, si actúo así, me va a ir horrible, entonces mejor no actúo. O sea, sí lo entendemos, pero no queremos seguir en la verdad porque tenemos miedo de que vamos a sufrir la cruz. Pero en esta ocasión, yo insto a que aceptemos la cruz, aceptemos el sufrimiento por amor a la verdad, por amor a Jesucristo. En ese sentido, vamos a hacer un gran servicio a la sociedad y lo digamos también a la iglesia. Pues entonces, hermanos, pues no nos resistamos porque el hecho es que no entendamos, sino que simple y sencillamente no queremos aceptar porque sabemos que podemos parar crucificados, como dice el dicho, no te metas al Redentor porque puedes parar crucificado. La realidad es que sí la entendemos, pero no queremos aceptar eso que Jesucristo nos dice. Entonces aceptemos de buena gana, y aunque nos toque sufrir en esta vida como le tocó sufrir a Jesucristo, sin embargo al final de esta vida, en la otra vida pues está la gloria. Que el Señor nos conceda valor para seguir a Jesucristo en el camino de la cruz. Amén.